signo temprano de psicopatía e impulsividad. Pues ahora ya sí te dejo que te explaye y nos cuente lo anterior a esto, claro. Sí, correcto. Miren, yo recuerdo que con Triun hemos hecho, creo que el programa más amplio que hicimos cubriendo específicamente el cerebro de un psicópata. Bueno, la verdad que todos son bien amplios y cada uno enfatiza puntos que consideramos que vale la pena mencionar. Pero creo que en el caso de Jeffrey Dahmer, nosotros expusimos más o menos en gran calibre cómo es que se forja el cerebro como tal de una persona psicópata, ¿verdad? Quiero también añadir, aunque yo sé que quizás a lo mejor para los veteranos del canal ya sonará un poquito aburrido lo que voy a decir, pero quiero también añadir que nosotros nos referimos a psicopatía o a sociopatía indistintamente, porque para los manuales de diagnóstico, ambos fenotipos o presentaciones del problema caen en la misma categoría de los manuales, que es el trastorno antisocial de la personalidad. Y la diferencia es contextual y la otra diferencia es que hay aspectos genéticos en lo que refiere a la psicopatía como tal y hay aspectos ambientales en la sociopatía como tal. El ejemplo más breve que les puedo dar es, eh, imaginemos asesinos seriales que prácticamente nacen en contextos completamente, entre comillas, normales, e imaginemos a personas que nacen pues en ambientes rodeados de maras, cárteles, qué sé yo, ¿verdad? Donde se hace forja una brújula moral alrededor de esos actos delictivos. Entonces eh, son dos presentaciones diferentes, pero que los dos tienen el mismo resultado, ¿sí? Personas sin arrepentimiento, con total desprecio el daño que hacen a otros, etcétera, etcétera. Entonces esta presentación es el trastorno antisocial como tal. Ahora, eh, cuando nosotros hablamos del trastorno antisocial, yo les comentaba que el aspecto genético que esto tiene es que eh, lo que se ha encontrado es que hay una enzima específicamente, más bien que hay una enzima que lo que hace es absorber serotonina y que esta enzima es extremadamente importante cuando la formación del cerebro está pasando en la infancia. Y esta enzima solo se expresa de esta manera dañina si hay en ese momento de la vida del individuo algún trauma psicológico. En este caso estaríamos hablando, perdón, en el caso de él, no sé particularmente qué estaríamos hablando, pero en los casos en donde se expresa este, esta, este, esta genética como tal, estamos hablando de abuso sexual, abuso infantil, abuso de abandono, etcétera, etcétera. La lista puede ser amplia. Pero a lo que yo voy es que lo que crea esta, por así decirlo, esta enzima es que haya una cantidad de serotonina en una cosa que se llama la neurona presináptica. No voy a entrar así específicamente en detalles porque no es un tema como tal, pero en esencia lo que esto crea es que algunas áreas en el momento en el que se están desarrollando, perdón, en el momento en el que se está desarrollando el cerebro, especialmente en la infancia, no logran una conectividad, ¿sí? Entonces, por ponerles un ejemplo, el lóbulo prefrontal, que es el encargado de tomar decisiones racionales, que es el que tenemos por acá, no se conecta con la amígdala, por ejemplo, que es la encargada de nuestra respuesta al miedo, nuestra respuesta a las amenazas, etcétera, etcétera. Y tampoco hay conectividad entre el lóbulo prefrontal y el sistema límbico, que es, por así decirlo, el sistema más preponderante en las emociones, en el yo relacional, en cómo vemos a los demás, etcétera, etcétera. Entonces, esta deficiencia en la absorción de serotonina crea en las personas un bajo nivel de conectividad entre estas áreas. Encima, esta enzima lo que hace es provocar en los individuos, o sea, yo estoy hablando a nivel fisiológico y biológico, eso es lo que veríamos adentro del cerebro de ellos. Ahora, lo que nosotros observaríamos afuera, es decir, la conducta, se vería como personas extremadamente impulsivas que no pueden controlar el daño que provocan a otros. Y eso yo lo mencionaba eh, ahora que estamos platicando de este caso, pero también lo he hecho un gran hincapié en, por ejemplo, Daniel Sancho, ¿verdad? Que nadie ha tocado el tema, bueno, no se suele tocar el tema de que habían indicios de impulsividad y agresividad desde muy temprana edad. Y este es un predictor de cuál va a ser el comportamiento y hacia dónde se está dirigiendo, por así decirlo, el diagnóstico como tal, ¿no? Entonces, en el caso de él, yo quería hablar de la impulsividad como tal, porque este es un Un momentito, predictor. Denis, nos preguntan que a qué Por edad favor, suelen producirse esas conexiones neuronales. ¿Sobre qué estamos edad más o hablando menos? de que, mire, una muy buena pregunta. Estamos hablando de que nosotros experimentamos la mayor cantidad de neuroplasticidad entre los 11 y los 14 años. Estos son los momentos más críticos en el desarrollo de todo individuo, a tal punto que
no sé si ya lo hemos comentado en otra ocasión, pero a tal punto de que si, por ejemplo, una persona tiene déficit de atención severo, si se le corrige en esta edad, ya se le corrige para siempre. O sea, es un punto crítico en donde, un punto de inflexión. Y por eso es que estos momentos son bastante críticos en el desarrollo de cada individuo. Y bueno, eso. No sé si deseas añadir alguna. Ah, perfecto. Entonces, bueno, les comentaba esto. Entonces, la impulsividad sería algo que nosotros veríamos en una persona que está desarrollando ese diagnóstico. Yo les mencionaba en otras ocasiones que muchas veces algunos autores hablan de una cosa que se llama la tríada McAdams, que ya es comportamientos infantiles. Obviamente no tenemos información de él en ese contexto, pero me da la impresión que muchas de estas conductas fueron o bien minimizadas o no fueron vistas por los cuidadores o las personas que estaban en atención en él. No quiero decir con esto que la culpa deba recaer en ellos en absoluto, sino que quiero decir que muchas veces los padres minimizan esta clase de conductas porque obviamente su hijo quiere lo mejor para él, esperan lo mejor para él, etcétera, etcétera. Entonces, eso. Pero bueno, lo que yo le quiero decir es que cuando esta baja conectividad creada por esta enzima provoca impulsividad en los individuos, los hace más temerarios, más audaces, más capaces de tomar riesgos. Y esa es la razón por la que muchas veces nosotros hemos comentado la extraña y bizarra conexión que existe entre los empresarios y la psicopatía como tal, ¿verdad? O entre los políticos y la psicopatía como tal. Pero es que si ustedes se ponen a pensar por cómo funciona el mundo, tiene sentido que estas personas o muchas de estas personas alcancen esos lugares, porque mucho de la sociedad está basado en ser temerario, audaz, no pensar en los demás, pensar en uno mismo. O sea, no pensar en términos de yo y la otra persona, sino yo mismo. Entonces, es lo que esperaríamos en un contexto donde se promueven esta clase de conductas. Entonces, también a su vez, obviamente no es el tema, pero tenemos desde entrados los 90 una gran romantización de la violencia, la psicopatía como tal, en los shows más famosos, etcétera, etcétera, que shows que yo disfruto también, no voy a limpiar de pecado, pero son cosas que en cierta manera romantizan el comportamiento psicopático y lo hacen ver, no está tan mal. Eh, pero bueno, en fin, a lo que yo quiero llegar es que esta enzima eh, está en un alelo del cromosoma X, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Ese cromosoma es más preponderante en los hombres porque los hombres no tienen el otro alelo, que sí es el que tienen las mujeres. Y por eso las mujeres tienden a no desarrollar psicopatía como tal, como los hombres. Aunque les voy a decir una cosa, hay una bonita, eh, va a haber una bonita ponencia, creo yo que a finales de este mes, en donde se va a tratar de exponer una nueva evidencia de que quizás hay más mujeres psicópatas de las que nos hubiéramos imaginado. Entonces yo también estoy eh, a la espera, ¿verdad?, de actualizar eh, mi sistema de creencias en ese sentido, ¿verdad? Entonces, así que también vamos a poder valorar si sí es que hay menos mujeres psicópatas. Mi opinión es que creo que la sociopatía se ha expandido más en el género femenino y no tanto que el aspecto genético como tal tenga que ver con eso. Pero bueno, eh, les comento esto porque es importante que nosotros entendamos una cosa. A la hora de nosotros tomar decisiones, nosotros sabemos que desde la adolescencia, cada decisión que nosotros tomamos fue una decisión, es más, si ustedes lo recuerdan, temeraria, pues, o sea, no pensábamos mucho ni en el daño que nosotros provocábamos a nosotros mismos, ni en el daño que le podíamos provocar a los demás. Claro, no al extremo de este muchacho, obviamente, pero lo que quiero decir es que en la adolescencia nuestro cerebro no está desarrollado completamente. Y eso evita que nosotros pensemos racionalmente. De hecho, el área mayormente impedida en el pensamiento racional se desarrolla hasta los 25 años como tal. Entonces, hasta los 25 años podemos decir con certeza que el área más especializada para tomar decisiones racionales no se ha terminado de forjar. Eh, Encima, si le sumamos a esto una predisposición a no tener una conexión entre estas áreas importantísimas, tenemos el resultado de que a personas extremadamente impulsivas y dañinas para los demás. Y es importante eso. ¿A qué me refiero yo con un problema de conectividad? Me refiero a que ustedes cuando toman una decisión, ustedes toman la decisión pensando muchas veces en los demás. Esto que voy a hacer va a lastimar a mi pareja, a mi amigo, a alguien más. Ustedes piensan en relación a los demás, porque porque su lóbulo prefrontal está conectado con su sistema límbico, porque hay conectividad en su sistema límbico y ustedes entienden emocionalmente el mundo que les rodea.
y también porque su sistema límbico también está conectado con su amígdala, que le dice, si hago esto me puede ir mal, si hago esto van a haber consecuencias, si hago esto puede haber un castigo. Pero pónganse a pensar en individuos que toman decisiones y no tienen ese feedback de decir, eh, me va a ir mal si yo tomo una decisión que conlleve un castigo, o me va a ir mal, perdón, o voy a tomar una decisión que va a lastimar a alguien más. Ellos simplemente no tienen ese feedback y por lo tanto toman decisiones pensando que son decisiones racionales, que son decisiones que cualquier otra persona haría como tal. Eh, entonces, a propósito de esto, creo que en una ocasión, no fue en este canal, pero me dijeron que yo no sabía lo que estaba hablando. Creo que fue el comentario que no sabía lo que estaba hablando, porque lo que sabemos es que hay aspectos epigenéticos no genéticos. Así que voy a hacer énfasis. Cada vez que nosotros hablamos de cambios en la expresión de los genes que ya tenemos en el trayecto de la vida del individuo, como por ejemplo que a mí me salgan canas, que es algo que pasa con los años, estamos hablando de cambios epigenéticos. Estamos hablando de cambios que antes no se expresaban, pero ahora se expresan. Entonces, quiero aclarar este punto para que no se me vuelva a acusar de ese detalle, pero a lo que voy es a esto, miren. Vamos a poner esta analogía para terminar de explicar ese punto. Imagínense, hablando de la epigenética como tal, el ADN que ustedes tienen está empaquetado, ¿sí? Está empaquetado. Imagínense que este ADN sufre alguna mutación, que de hecho tiene su nombre, se llama metilación o desmetilación. Entonces, lo que pasa es que el ADN se desempaqueta como tal. Entonces, los organismos, que son los ribosomas, encargados de ir y procesar la información que existe en el ADN y luego hacer proteínas, no podía leer antes esa información. Entonces, lo que pasaba es que esa información estaba oculta o silenciada. Pero cuando pasa, por ejemplo, la exposición a los rayos ultravioleta, la exposición a algún mutágeno, ustedes pueden desarrollar una cosa puede desempaquetarse una cosa que se llama oncogenes, que son genes de cánceres, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que su ADN, pues, sus ribosomas van a comenzar a leer esa parte del ADN que antes no leían y van a comenzar a expresar un tumor en alguna parte, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una analogía que nos puede servir para entender la psicopatía, porque es exactamente lo que pasa. Imagínense el ADN de estas personas está empaquetada y no está siendo leído, pero pasa un trauma, un abandono, un abuso sexual como tal, y el ADN se desempaqueta completamente y comienza a leer esa parte que estaba silenciada como tal. Ahora se están haciendo avances en herramientas ya químicas que se están llevando noveles y todo lo demás en cómo silenciar estas partes del ADN. Sin embargo, como hemos hablado, el problema de la psicopatía es que tiene un hermano gemelo, que es la sociopatía, y para eso no hay un gen como tal. Ya simplemente es evitar el trauma psicológico infantil y los esfuerzos para lograr eso me parecen audaces, increíbles, pero estamos lejos de poder lograr algo así, ¿verdad? Entonces, también deberíamos buscar herramientas que sí vayan en pro de la prevención, pero que abarque todos los frentes, ¿verdad? Entonces, por eso es importante y por eso es que lo que pasó con él al agredir a su maestro era un gran predictor de que posiblemente estábamos lidiando con un niño o con un joven propenso a desarrollar la psicopatía en toda su plenitud en Sí, la pero, vida pero Denis, adulta. un segundito, antes Sí, de que vamos a explicar lo que por pasó. favor. Es que Patrick Nogueira, con 16 años, agrede a un profesor por una discusión, por unas notas, y le acaba apuñalando, creo que en el cuello, lo deja mal herido, pero este profesor finalmente se salva. Digamos que gracias a los contactos de su familia no llega a entrar en prisión y como que casi no tiene castigo por este acto, ¿no? Pero Patrick Nogueira, con 16 años en Brasil, apuñala a un profesor en el cuello estando en clase, ¿eh? De eso es de lo que está hablando Denis ahora. Sí, perdón, muchas gracias, John. Me faltó hacer énfasis ahí. Correcto, a eso me refiero yo. Por eso es importante que el predictor de una personalidad psicopática es la impulsividad en la adolescencia y en la adultez. Y pónganse a pensar todas las veces que ustedes estuvieron al borde de tomar una decisión, pero ustedes tuvieron el autocontrol de no tomarla y no hacerla. Total. Estas personas simplemente no tienen ese autocontrol. Es más, ni siquiera tienen la idea de un autocontrol porque lo que ellos están haciendo no es malo. Es más, no tienen arrepentimiento y no tienen culpa, que a propósito es otra cosa que los hace extremadamente peligrosos. Entonces, esencialmente esto lleva a que las personas, primero que nada, no desarrollen un yo relacional, es decir, un yo con los demás, un yo con el daño que puedo hacer a los demás, etcétera, etcétera. Es un yo centrado netamente en el yo, ¿sí? Entonces es un yo muchas veces egoísta, etcétera, etcétera.
y particularmente se vuelve peligroso cuando desarrollan narcisismo, tal, que ya es la capacidad, perdón, ya es la necesidad de que algo me pertenece porque yo me lo merezco, ¿sí? Entonces ya se vuelve extremadamente peligroso en una persona que no tiene moral, ni tiene brújula, ni eco que haga en su cabeza que le diga que las cosas que está haciendo pues están mal. Entonces, en este punto como tal, me llamaba la atención porque Patrick representa justo lo que nosotros veríamos en un niño psicopático en la adolescencia, impulsividad, eh, agresión, etcétera, etcétera. Y miren, algo muy interesante que a lo mejor podemos tomar en consideración a medida que vayamos hablando del perfil victimológico, que son las víctimas que él ha dejado. Pero vean una cosa aquí comenzamos, podemos hacer un par de observaciones bien interesantes, que es que si ustedes se han dado cuenta, según los datos del FBI, 93% de la mayoría de tiroteadores de escuelas ha sufrido bullying, 93%. Entonces, en este caso particular, sabemos que los tiroteadores, muchos de ellos tienen el trastorno antisocial de la personalidad. ¿Por qué entonces ellos atacan a todos los alumnos y en Patrick solo se centró en el maestro como tal? Lo interesante es que Patrick muy seguramente representaba la estadística no de los psicópatas a los que se les hacía bullying, sino muy seguramente los psicópatas que ellos hacían bullying. Entonces, ahí podemos ver unas diferencias interesantes en cómo se expresa la psicopatía dependiendo de las experiencias que cada individuo ha tenido, ¿verdad? Entonces, en este punto, pues yo creo que eso sería lo que quería comentar en relación a- al desarrollo de Patrick como tal. No sé si tienes algún comentario o alguna Te pregunta. comento, nos están dejando un montón de preguntas, que sabes que al final las haremos todas, pero voy a hacerte algunas relacionadas con lo que acabamos de comentar, ¿vale? Deciros que se ha hecho un super chat con una pregunta que la comentaremos al final porque va con otra parte que no estamos tratando ahora. Al final todas las preguntas que estamos apuntando se van a contestar, pero voy a hacerte ahora más o menos las que yo entiendo que corresponden con este punto, ¿vale? Sí, Mira, por esta favor. pregunta me la hace Angie y dice, entonces al final el asesino se hace o nace, ¿no? De que le ha faltado poner ese punto, ¿no? ¿Tú qué dirías? Sí, miren, sí, el problema aquí es asesino, ¿verdad? Si ustedes me dicen psicópata, ya es una respuesta diferente, pero no todos los psicópatas asesinan. Ahora, el asesino ya tiene muchas cosas en la receta que lo hacen y lo llevan a eh, este problema, ¿verdad? Entonces, ya esas categorías como tal ya van específicas a su estilo de apego, a su desarrollo, a su crianza, a un eje moral de afuera, porque sabemos que como ellos carecen de una ética interior, una de las cosas que sabemos que puede llegar a servir es tener una ética exterior, y muchas veces esta ética exterior puede ser o bien un sistema de creencia forjado en valores que sí se han impuesto sobre ellos, u otras veces pueden ser valores que están relacionados a lo que a lo que a ellos les puede pasar. Entonces, son muchos aspectos. De hecho, a mí me gustaría hacer un pequeño video en mi canal ya diciendo qué es lo que lo lleva a un psicópata a cometer un delito, porque no solamente es ser psicópata, ¿verdad? Entonces, si la pregunta es si un psicópata nace o se hace, la respuesta es que ambas, ¿sí? Perdón, la respuesta es que se hace en el contexto en el que esta enzima solo puede ser detonada por los eventos como tal, ¿verdad? Nadie nace como tal siendo psicópata. De hecho, hay personas que tienen esta misma enzima, pero como no sufrieron un evento traumático en ese momento crítico de sus vidas, nunca se les expresó este padecimiento, ¿verdad? Por así decirlo, ¿sí? Pero muchas gracias por la pregunta. Denise, te voy a hacer una pregunta que aquí se ha hecho muchas veces, pero claro, hay gente nueva y gente que pregunta. Sí, sí, Date por cuenta que de favor. la última vez que viniste ahora ha crecido mucho el canal, ¿eh? Creo que viniste, Sí, no, no, estábamos ya por, sé. no sé si éramos 30.000 personas o cosas así, estamos ya en 75.000 y ya somos ahora mismo en este directo, ahora mismo estamos casi 800 personas. Recordaros a las 800 que estáis por aquí que Denise tiene un canal que se llama Academia de Platón, el enlace lo tenéis en la caja de descripciones y Sheila y Jessica se van a encargar de ir poniéndolo a lo largo de la noche también en el chat, para que todo el que os guste todos estos temas, que entréis y os suscribáis. Denis, esta pregunta, sabes que la hemos hecho muchas veces en el canal, pero para los nuevos es lógico que lo pregunten, y es muy importante, y es, pregunta, ¿sociopatía y psicopatía es lo mismo? ¿Cuáles son las diferencias? Ya sabes que yo creo que es Sí, el gran caballo de batalla cuando hablamos de este tipo de cosas, ¿verdad? Siempre yo estamos creo ahí. que mejor, yo no quería decirlo por no aburrir, pero yo veo que correcto, correcto. Siempre va a ser necesario. Muy buena pregunta. Miren, la diferencia es esta en particular. Pónganse a pensar que su cerebro, cuando está en la infancia, está desarrollando precisamente esa conexión que tiene con el mundo y con los demás.
muchas veces esta conexión con el mundo y los demás puede ser extremadamente negativa y puede ser extremadamente mala, bizarra, disfuncional, dependiendo del contexto en el que ustedes crecieron. Imagínense el peor de los contextos, un contexto en el que ustedes sufrieron, está en una zona marginal, es decir, una zona empobrecida, encima tienen una familia desestructurada, encima esta familia es también parte del crimen de la misma ciudad, ustedes van a crecer con una brújula social, moral, completamente impedida y dañada en todos sus aspectos. Es decir, ustedes van a terminar teniendo el mismo resultado que veríamos en una persona psicopática que creció en un ambiente familiar a lo mejor estable, de clase media, sin ningún problema, pero que sufrió un trauma y se le detonó esta encima. El resultado es comportamiento delictivo o comportamiento fronterizo delictivo, ¿verdad? Es decir, conductas, patrones disfuncionales en cómo ellos se relacionan con los demás y consigo mismos también, ¿verdad? Es decir, pero quizás enfatizando la respuesta, eh, un sociópata como tal crece en un ambiente donde este lóbulo prefrontal, este sistema límbico y esta amígdala están en completa conexión, pero esta conexión y este feedback que recibe de esas partes es completamente negativo y está completamente irracional. Y les voy a poner un ejemplo para que quede más o menos claro. Imagínense el problema de muchas de las sectas que han llevado a sus seguidores a los peores resultados, ¿verdad? Muchas de estas personas crecen en esos ambientes y desarrollan esa visión del mundo. Esta visión del mundo es extremadamente distorsionada y lleva a una moral completamente y un eje y una brújula moral completamente dañado. Entonces, el hecho de crecer en un ambiente donde ustedes están reducidos también tiene mucho que ver con cómo ustedes actúan. De hecho, eso lo he mencionado en otras ocasiones, pero a mí siempre me ha llamado la atención cómo, por ejemplo, los crímenes organizados se dirigen a las partes de ellos como hermanos, hermanas, porque hay una necesidad de apego que no necesariamente tiene que ver con ser psicópata, sino que a lo mejor ellos están diciendo en su interior, no es que yo le esté faltando, perdón, las leyes de mi familia importan más que las leyes de la sociedad como tal. Entonces, los crímenes que yo cometo no importan tanto porque estoy valiéndome para mi familia. Y el corresponderle a mi familia es un valor que creo que cualquier persona en este momento, en el directo, puede entender, ¿verdad? Eh, ¿Crees que ahí encajaría, entonces, por ejemplo? Porque eso se lo pregunta sí, mucha gente. El tema, por ejemplo, Pablo Escobar, que psicópata sí, de libro, pero sin embargo a su familia la quería por encima de todas las a eso cosas. voy. Vale, te dejo. Ese mismo ejemplo. Exactamente, exactamente. Ese sería un ejemplo claro, ¿verdad? De cómo una persona se puede preocupar por los demás y aún así ser una muy mala persona. Pues, o sea, puede preocuparse por su familia y aún así tener una moral completamente inadecuada para todo lo demás. Tenemos las mafias, tenemos las maras también. La mayoría de personas dentro de las maras sí tienen el diagnóstico de psicopatía, pero la mayoría son sociópatas. Los que están a la cabeza son psicópatas, porque curiosamente la psicopatía también está correlacionada con un grado de liderazgo. Entonces, muchas de estas personalidades psicopáticas no son seguidores. Ellos les gusta marcar la diferencia y estar encima de la pirámide. Y esa es la razón por la que no estamos hablando de ese fenotipo de criminal, pero eh, aquí en este canal se habla de eso, pero ustedes también no deben olvidar que hay muchas expresiones de la psicopatía. Pensemos en los lobos de Wall Street, por ejemplo, que le venderían hasta a su abuelita convaleciendo cualquier tontería. Ellos no tienen moral. Ellos quieren aprovecharse de los demás, depredar en los demás, depredar en la vulnerabilidad de los demás, sin, perdón, con completo desprecio, como los demás hacían. Entonces también es de recalcarlos en ese punto. Pero esencialmente esa es la diferencia entre un sociópata que se hace, el contexto lo hace, las condiciones lo hacen, y un psicópata que puede tener condiciones no tan extremas y aún así desarrollar comportamiento delictivo, comportamiento sin arrepentimiento, comportamiento completamente eh, en daño o detrimento de los demás. Sí, Vamos allá. Tenéis, escúchame, me han dicho aquí, esto te lo voy a decir yo. sí, Me han dicho, por aquí han puesto, bueno, me han preguntado si sabes dónde va a ser la ponencia que has comentado antes. No sé si va a ser sí, sí, online o me han creo que va a preguntado, ser online. va a ser online. Creo que va a Bueno, ser me online. tienes informado, o si no, por tu canal Informa, Sí, que quieras saberlo al sí, canal de correcto. Denis. Y ahora, mira, me han dicho una cosa por aquí, espérate que se me ha pasado. Dame un segundo, ¿vale? Quieren que venga a España, eso es lo que iba a decir.
Es que está por aquí, estoy buscando eso concretamente, Jessica, es que Jessica se me ha adelantado y me ha dicho que si has tenido alguna ponencia aquí en España, que cuándo vas a venir. Y yo iba a decir que yo me comprometo a cuando el canal sea más grande a traer a Denis a España para que dé una ponencia. Yo lo voy a invitar a Denis a España cuando el canal sea más grande. Dios mío. Yo Mire, me me han tomado comprometo. por sorpresa. Yo me De comprometo acuerdo. cuando el canal sea más grande y pueda, te invitamos y hacemos una ponencia aquí. Vamos, porque una ponencia sobre psicopatía y sociopatía que yo creo que a la gente le va a encantar. Así que cuando podamos, yo me comprometo a invitarte aquí a España. Te invito aquí a Yo casa te y hacemos agradezco una mucho. ponencia y Yo te agradezco mucho. Te agradezco. O sea, creo que no caben palabras para decirte lo agradecido que no te estaría lo con una digo. oportunidad. Pues eso. Así que Bueno, queda gracias. dicho, ¿eh? Y queda dicho aquí en el directo, ¿eh? Mira, hay más preguntas en relación al Ujú. tema este del principio. Estamos empezando y hay aquí la tira de preguntas. Y hay una que me hicieron, que era el tema de esta, que creo que viene en relación también con esta, que dice Marilar Blanco, ¿eso quiere decir que se puede prevenir ser psicópata y curarlo, pero no al sociópata? Mm, buena pregunta. El problema aquí es que nosotros estamos pensando que cambiar a una persona que ha establecido su identidad en relación a ese punto es sencillo y más importante que se puede hacer en cualquier momento de la vida del individuo. De hecho, sabemos que la neuroplasticidad, que es el- la medida estándar de cambio en el sistema nervioso, se va reduciendo a medida que uno va envejeciendo. De hecho, esa es la razón por la que muchos ancianos a veces se vuelven más tercos con el tiempo, pero es porque su sistema nervioso ya solo está adaptándose a donde ya había adaptado, pues ya no sigue buscando otras alternativas, etcétera, etcétera, y es por la neuroplasticidad, ¿verdad? Entonces, el problema aquí es, si preguntamos si se puede cambiar, creo que el cambio debería surgir, estamos hablando, entre la primera etapa de la vida del individuo, en mi opinión, pudiera tener un cambio más o menos estable. El problema aquí es que la mayoría de tratamientos que se han hecho, eh, especialmente en psicopatía, no ha tenido grandes resultados, les diré. Entonces, el problema es que estamos pensando que la terapia moderna puede también funcionar en estos individuos. Y ese también es otro problema. Imagínense una diferencia particular. Para ellos, el miedo al castigo no es algo como lo que para nosotros sería. Entonces, un adolescente que es castigado y que se le enseña a hacerse cargo de sus responsabilidades, pues a lo mejor tiene una gran vida por delante, aprende de sus errores. Entonces, pero estos psicópatas simplemente no le tienen miedo al castigo ni a hacerse cargo de sus responsabilidades. Entonces, muchas veces la pedagogía para enseñarles a ser mejores personas a ellos está más encaminada a la recompensa y no al castigo, ¿verdad? Entonces, son cosas y diferencias que tenemos que ir resolviendo con el camino. Pero respondiendo ya a la pregunta como tal, yo creería que dependiendo del contexto, un psicópata puede no volver a delinquir, ¿sí? Pero no estoy seguro si la psicopatía como tal puede llegar a corregirse en estos individuos. Porque pensemos una cosa, y hablando del ejemplo del cáncer, no es lo mismo, pero quiero que tomemos en cuenta el ejemplo del cáncer. Ustedes nunca se van a quitar el haber tenido un cáncer. Ustedes pueden curarse del daño que provocó el cáncer a tal punto que ya no está en su cuerpo, pero los daños o los cambios que pasaron en su cuerpo quedaron ahí para siempre. Y en el contexto del sistema nervioso, los daños que se hicieron en un momento crítico donde ustedes estaban eh, poniendo los cimientos de lo que van a hacer en su vida adulta, pues ya están ahí, hechos y derechos para siempre. Pero sí hay cosas que un psicópata puede llegar a hacer para no volver a delinquir. Y les voy a decir una cosa y les adelanto otra cosa que me gustaría también hacer un video de eso. Una de las cosas, y esto se ha estudiado recientemente y me parece una de las cosas más interesantes, pero es interesante ver cómo cómo la mayoría de psicópatas, perdón, cómo la mayoría de personas que ha delinquido, que tiene el diagnóstico de psicopatía, tiene un común denominador, que es que todos tienen o bien un estilo de apego ansioso o un estilo de apego evitativo, que son los estilos de apego más dañinos que cualquier ser humano puede tener. Y sabemos, lo interesante de este detalle es que solo cambiar ese hecho, perdón, el ir a terapia puede cambiar ese hecho, ¿sí? Entonces sabemos que el simple hecho de que un psicópata como tal pudiera corregirse su estilo de apego podría ayudarle a adaptarse nuevamente a la sociedad. Entonces, ahí hay un aspecto de la terapia que pudiera ser una gran diferencia en la vida de una persona con psicopatía y sociopatía como tal. Yo creería que Sí. las personas con sociopatía tienen más esperanza de poder curarse
por la conectividad de su cerebro. Pero ya una persona psicopática creo que ya es adaptarse a la sociedad como tal. Vamos a enlazar con esta pregunta. Casi la has Ujú. contestado, pero te la pongo. Nos la Sí, hizo Claudia Macías. Dice, ¿será que la medicación podría ayudar en casos donde se detecte alguna alteración neurológica? sí, depende, ¿verdad? O sea, la pregunta es amplia, ¿verdad? La Claro. pregunta es amplia. Depende porque, por ejemplo, les voy a poner, ya que estamos hablando de la conectividad, ¿saben qué? Y bien interesante, ¿saben qué cosa puede quitarles mucha empatía si ustedes la sufren en su adolescencia? Es la depresión y también la ansiedad. La depresión y la ansiedad, si les da en la adolescencia, puede impedir cómo ustedes ven a los demás y cómo ustedes se ven a sí mismos. No es que ustedes sean psicópatas en absoluto, no estoy hablando de eso. Pero lo que yo voy es que la empatía se ve impedida por algo bien diferente a la psicopatía. Y es porque la depresión también es un problema de conectividad. Sabemos que si nosotros vemos a una persona con depresión, lo que vemos es que su cerebro no está conectado plenamente con todo su entorno. Y es lo mismo que veríamos en personas que tienen estrés postraumático, etcétera, una baja conectividad del cerebro. Entonces, sabemos que una de las cosas y esto por favor tómenlo con pinza, porque no es algo que todavía esté como medida estándar terapéutica, pero sabemos que una de las cosas que mejora la conectividad del cerebro es las drogas psicodélicas como tal. Claro, las drogas psicodélicas como tal se tienen que hacer solo, perdón, creo que tenías el micrófono. Sí, sí, cuidado con eso. Sí, definitivamente, en absoluto. O sea, yo estoy hablando de lo que están haciendo los Sí, el científicos en laboratorio ambientes con el laboratorio, correcto. controlado. Esto no lo vayan a hacer con un amigo, lo que van a lograr es quizás arruinarse completamente la depresión como tal. Y si quieren, pues ampliamos en eso, pero a lo que voy es que lo que mejora la conectividad en el cerebro es que diferentes áreas del cerebro comienzan a conectarse, ¿no? Entonces, quizás mi punto es que de momento no tenemos como tal una solución a un problema como la psicopatía, de que es un problema íntegro, no solo de daño irreversible, de conectividad, también de eje moral, etcétera, etcétera, sino que son bastantes cosas que pueden ir ampliando. Ahora, que yo sepa, y según lo que yo he leído hasta ahora, casi en todos los estudios que he podido leer, todos los tratamientos psiquiátricos no han tenido buenos resultados en los psicópatas. Así que les voy a actualizar si encuentro mejor o mayor información sobre algún tratamiento específico que haya habido para ellos en ese grado de farmacología, pero que yo sepa, de momento no he leído nada por ahí. Bueno, hay más preguntas, pero vamos a pasar al punto 3, porque si no, no vamos avanzando. Así que venga, ahora seguimos con las preguntas, ¿vale? No os preocupéis que están ahí y se van a seguir, las que tengo apuntadas las vamos a seguir poniendo.